Me llamo Camila. Tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo andaluz llamado Cazalla de la Sierra, entre olivares y encinas, donde el aire en julio huele a tierra seca, a romero y a fruta madura. Nuestra casa está en las afueras, justo donde el campo comienza a tragarse el asfalto, y las cigarras cantan más fuerte que el silencio. Mi esposo, Julián, trabaja como mecánico en un taller cercano. Es noble, predecible, tranquilo, demasiado tranquilo. Hace años que no discutimos, y eso debería parecerme una bendición, pero a veces el silencio entre nosotros pesa más que cualquier pelea. Todo cambió a principios del verano. Mi prima segunda, Lorena, que vive en Guadalajara, México, me llamó con una petición inesperada. Su hijo Emiliano, al que no veía desde que era un niño flaco y de voz chillona, acababa de terminar su formación en diseño gráfico y pensaba mudarse a Barcelona, pero por retrasos con un contrato, necesitaba un lugar donde quedarse un par de semanas. No lo dudé. Acepté. Quizás por cortesía, o tal vez por un anhelo que no supe reconocer al instante. Cuando Emiliano llegó, no lo reconocí. Ahora tenía 21 años. Alto, moreno con destellos cobrizos en el cabello, una espalda ancha que llenaba cualquier camiseta y una cortesía antigua que contrastaba con su edad. Me saludó con una sonrisa pausada, los ojos castaños brillando como si la vida aún no le hubiera pasado por encima. Y, sin embargo, en esa mirada había algo más, una chispa. No vulgar, no descarada, pero sí desafiante, como una caricia que no se da pero se insinúa. El primer día se presentó en la cocina descalzo, en pantalones cortos beige y una camiseta sencilla que no escondía su figura. Yo, en cambio, llevaba mi bata favorita, de seda gris perla, con un borde de encaje sutil en el escote. No era para él. Nunca lo fue, al menos entonces. Buenos días, tía Camila, dijo, colocando una taza bajo la cafetera. Aquí huele como los veranos de cuando era niño. Huele a torrijas y canela, le contesté, sin mirarlo del todo. Se sentó, y me contó sobre sus entrevistas, sus sueños, la ciudad. Y yo lo escuchaba como si su voz me envolviera en otra textura, como si no hubiera nada más allá de sus palabras. Cuando nuestras manos se rozaron al pasarle el plato, sentí como una cuerda invisible me apretaba el pecho. Esa tarde le ofrecí enseñarle el pueblo. Caminamos por el sendero de los Alcornoques, bordeamos el viejo monasterio, y al pasar por un puente colgante, él puso suavemente su mano en mi espalda para indicarme el camino. Conozco ese sendero como mis propias venas, pero su mano no me hizo sobresaltarme. Lo que más miedo me dio fue eso, que no me diera miedo. Al día siguiente, Julián tuvo que ir a Córdoba por un problema en la cooperativa. Se quedaría allí una noche. Me quedé sola. Después de ducharme, envuelta en una toalla y con el aroma del jabón de lavanda aún impregnado en la piel, salí al pasillo, y él estaba allí. Acababa de salir del baño, aún húmedo, el torso cubierto solo por unos pantalones deportivos oscuros. Gotas resbalaban por su clavícula, y una pequeña brújula tatuada brillaba en su costado. No dijo nada. Solo asintió con una media sonrisa. Buenas noches. Pero su mirada, se quedó. No fue grosera, ni impertinente. Solo, un segundo de más. Esa noche dormí con una camisa de algodón que apenas me cubría los muslos. Me costó cerrar los ojos. Cada rincón del cuarto parecía contener un eco suyo. Y lo único que podía pensar era, demasiado. A la mañana siguiente, elegí un vestido color coral pálido, casi del tono del cielo al amanecer, con una caída ligera sobre los hombros. Me recogí el pelo con un broche de nácar que no usaba desde hacía años, y rocié detrás de las orejas un perfume con notas de higo y pimienta blanca. Cuando bajé, él ya estaba allí, con 2 tazas de café. Ese color, le queda bien. Especialmente por la mañana. Fingí no escucharlo, pero por dentro, algo se encendió. Pasé el día entre el mercado, la panadería y regando las plantas. Pero por la tarde salí al patio en un vestido corto de algodón, el que usaba para limpiar, aunque esa vez se adhería diferente a mi piel. Él apareció con la regadera.
El jazmín se siente más vivo por la noche, dijo en voz baja. No respondí. Solo noté cómo mi piel se estremecía, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Después de esa noche, el aire en casa cambió. Más espeso. Más íntimo. Emiliano comenzó a moverse distinto. Más callado. Más atento. Como si pudiera sentir mis latidos. Oyó los suyos. No necesitábamos palabras. Nuestro silencio estaba tan cargado que bastaba una mirada para que me temblaran las rodillas. Al tercer día, cuando la temperatura bajó, decidí ordenar el armario del dormitorio. En una caja olvidada encontré un vestido crema, con tirantes finos, que había usado una vez en una boda. El tacto de la seda contra mi piel fue como agua en piedra caliente. Lo usé sin sujetador. No por él. Por mí. Para sentirme otra vez. Cuando salí a la cocina, él cortaba granada y melón. Llevaba una camisa abierta de lino y pantalones claros. El pelo mojado, goteando en su cuello. Hoy, dijo, y se detuvo. Sus ojos recorrieron el vestido como la brisa antes de una tormenta. Me reí. Una risa suave, nerviosa, que no pudo esconder lo que hervía dentro de mí. Salí al jardín, recogí limones, lavanda. Acaricié la tierra con las manos. Pero nada borraba la forma en que él me había mirado. Esa noche soñé con un campo, un río, y sus dedos en mi nuca. Al despertar, mi cuerpo aún llevaba su eco. El día siguiente amaneció con una luz pálida, de esas que apenas atraviesan las persianas. Me desperté con una extraña mezcla de calma y ansiedad, como si mi cuerpo ya supiera que algo estaba por ocurrir, pero mi mente se negara a admitirlo. Bajé las escaleras descalza, con una bata fina de lino blanco, casi translúcida, y el cabello todavía húmedo de la ducha recogido en un moño descuidado. Emiliano estaba en la cocina, tostando pan y tarareando una canción de Chabela Vargas, con la voz baja, casi como un secreto. Llevaba una camiseta vieja y unos pantalones de algodón gris claro, y aún así se veía peligroso. Hoy el cielo huele a tormenta, dije, sirviéndome un café. Y usted huele a algo, dulce, respondió sin mirarme. No supe qué contestar. Me limité a sentarme frente a él, el mantel entre nosotros como una frágil frontera. Después del desayuno, propuso salir. Quería mostrarme unas fotos que había tomado en una antigua fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Acepté, sin pensar demasiado, sin pensar en nada, o quizás justo porque quería dejar de pensar. Me vestí con un conjunto ligero, un pantalón de lino color mostaza y una blusa de tirantes ajustada, que dejaba al descubierto parte de mi espalda. Me até el cabello con una cinta de satén color vino, y me puse sandalias con finas tiras de cuero. En las muñecas, 2 pulseras que tintineaban al moverme. Todo en mí era un intento de equilibrio, discreta, pero no invisible. La fábrica estaba desierta, cubierta de grafitis y enredaderas. El sol entraba a través de las grietas en el techo, proyectando sombras sobre las paredes oxidadas. Aquí vengo cuando necesito pensar, dijo él, colocándose la cámara al cuello. O cuando no quiero hacerlo. Me pidió que me quedara quieta, junto a una pared de ladrillo. Levantó la cámara y apuntó. No sonrías, me indicó. Mira como si estuvieras recordando algo que no deberías. Obedecí. El clic del obturador fue casi como un latido. Y luego otro. Y otro. ¿Le molesta si le pido que se descalce? Preguntó de pronto, con una sonrisa entre tímida y traviesa. ¿Por qué? Hay algo en cómo se ve usted, natural. Pero los zapatos, interrumpen eso. Me los quité. El suelo estaba tibio, rugoso. Sentí la textura bajo los dedos de los pies, como si fuera piel. Como si el lugar respirara. Él volvió a fotografiarme, más cerca esta vez. Sus ojos detrás del lente eran otra cosa. Más intensos. Más, sedientos. La última, dijo, y bajó la cámara.
Durante un instante, no dijo nada. Nos quedamos en silencio. Él a un paso de mí. Yo, sintiendo como el aire se volvía más espeso. Su mirada descendió por mi cuello, por la clavícula, hasta la curva del hombro que la blusa apenas cubría. No tocó. No habló. Solo miró. Cuando regresamos, había un silencio distinto entre nosotros. No incómodo, no forzado. Un silencio de algo que se ha insinuado y no se puede retirar. Esa noche preparé tortilla de patatas, corté jamón fino, serví vino tinto frío. Comimos en la terraza, bajo las luces pequeñas que colgaban entre las vigas. El aire olía a limón y albahaca. Me puse un vestido largo, color vino tinto, con un escote discreto pero suficiente para dejar que la noche tocara mi piel. Él no dejaba de mirarme los dedos, los tobillos. Su atención era sutil, pero constante. Como si le hablara cada parte de mi cuerpo que no decía una palabra. ¿Alguna vez has sentido que alguien la ve como si pudiera dibujarla con los ojos cerrados? Preguntó de pronto. No respondí. Porque sí. Lo estaba sintiendo ahora. Más tarde, cuando ambos estábamos a punto de irnos a dormir, se acercó con un cuaderno en la mano. Lo abrió y me mostró un dibujo a lápiz. No era una copia exacta, pero me reconocí. Era yo. Sentada, con la bata de lino, una pierna cruzada sobre la otra, la mirada baja. Introspectiva. Real. ¿Cuándo hiciste esto? Anoche. No podía dormir. Mis dedos tocaron el papel. Apenas. Como si pudiera sentirme allí. Esa noche soñé con una escalera en espiral, que no llevaba a ninguna parte. Y con su voz. Y con mis propios latidos. El siguiente día fue caluroso. La casa parecía suspirar por las ventanas abiertas. Me vestí con una falda ligera color jade y un top de algodón blanco que dejaba ver el contorno de mi cintura. Me puse perfume detrás de las rodillas, un gesto viejo, casi olvidado, pero que de pronto volvió como instinto. Cuando Emiliano me vio, dejó caer una cuchara en el fregadero. El sonido fue seco, inesperado. No sabía que hoy íbamos a salir, dijo, como si necesitara justificar su reacción. No vamos a salir. Entonces usted quiere que me vuelva loco aquí. Sonreí. No como una burla. Como quien sabe que lo imposible puede ser, por un momento, real. Más tarde, fuimos al campo. Llevamos una manta, una jarra de limonada, unas fresas. Me puse un vestido floral que se adhería a la piel con cada brisa. Él llevó una camisa de lino sin abotonar. Nos tumbamos en la hierba, el cielo abierto sobre nosotros. En algún momento, sin decir nada, su mano rozó la mía. No la tomó. No la sostuvo. Solo, tocó. Lo justo para que mi piel se erizara como si hubiera sido un susurro en lugar de un roce. Camila, dijo, por primera vez usando mi nombre. Dime. No quiero quedarme aquí solo por unos días. Entonces no lo hagas. Nos quedamos callados. El sol bajaba. Las sombras se alargaban. Y el deseo ya no era una suposición, era una certeza que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El calor seguía instalado en el pueblo, pero ya no era el mismo. Era un calor distinto, espeso, como si la atmósfera respirara con nosotros. Todo lo que me rodeaba tenía su presencia, el sonido de los pasos en el pasillo, la huella de su perfume mezclado con jabón neutro, la toalla húmeda colgada en el baño. Emiliano ya no era una visita. Era una vibración constante, un reflejo en cada superficie. Me desperté antes del amanecer. El cielo aún no había decidido si amanecería en gris o en azul. Me puse una bata fina de gasa verde oliva, que apenas rozaba las rodillas, y debajo nada. Me preparé un té con miel de azahar y salí al porche. Él ya estaba allí, como si lo hubiéramos soñado al mismo tiempo. No dormí, dijo, sin volverse. Yo tampoco.
El silencio cayó entre nosotros como un velo de lino. Soñé contigo, confesó, casi en un susurro. No pregunté qué soñó. ¿Por qué lo supe? Ese día fue distinto. Más lento. Más inquieto. Yo me aferraba a rutinas que ya no me contenían, regué las plantas 3 veces, cambié de sitio los cojines, limpié el mismo espejo hasta dejarlo sin reflejo. Por la tarde, él propuso cocinar algo juntos. Lasaña, dijo. Trajo vino blanco frío, una botella que yo había guardado para una ocasión especial que nunca llegó. Me puse un vestido corto de satén color crema, con botones pequeños a lo largo del pecho, y un delantal de lino con bordado en los bordes. Iba descalza. Cada paso en el suelo de cerámica era un suspiro que se escapaba de mi piel. Él cocinaba como si cada corte, cada movimiento, fuera una caricia indirecta. La forma en que sujetaba la espátula, como me miraba por el rabillo del ojo cuando yo me inclinaba para buscar algo. Todo era lenguaje. «Tienes algo de harina en la mejilla», dijo. Me acerqué al fregadero, mojé los dedos y pasé la toalla por mi cara. Pero él ya estaba a mi lado. «Déjame», susurró. Y lo hizo. Su pulgar limpió el polvo blanco con una ternura que quemaba. No me alejé. Tampoco él. La lasaña se quemó un poco. Pero no nos importó. Esa noche, se fue a su habitación. Y yo a la mía. Pero no dormí. Me tumbé de lado, con una camisón de algodón blanco, suave como una caricia. El ventilador giraba lento. Me incorporé, incapaz de seguir fingiendo que el deseo no tenía cuerpo. Fui hasta su puerta. Estaba entreabierta. ¿Puedo pasar? Él no respondió. Solo me miró. Entré. Me senté a los pies de la cama. No lo toqué. No me tocó. Pero nuestras miradas se aferraron como si fueran manos. Y así pasamos una eternidad. No quiero hacer nada que no puedas llevar contigo después, dijo él. Entonces no hagamos nada. Pero nos quedamos allí. Juntos. Silenciosos. Vivos. A la mañana siguiente, me vestí con una blusa de seda azul claro y una falda ceñida, de esas que rara vez usaba, pero que parecían hechas para ser notadas. En los pies, unas alpargatas de esparto, y en el cuello un colgante que perteneció a mi tía, con una piedra ámbar. Cuando entré en la cocina, Emiliano estaba escribiendo en su cuaderno. Levantó la vista, me miró largo, y dijo: «Hoy pareces alguien a quien no quiero olvidar». «Y tú pareces alguien que no quiero recordar», le respondí. Se quedó callado. Yo también. La tormenta que se anunciaba desde hacía días estalló esa tarde. Las ventanas se sacudieron, el cielo rugió. Se fue la luz. Encendí una vela y fui al salón. Él llegó minutos después, con una manta bajo el brazo. ¿Puedo quedarme aquí hasta que vuelva la luz? Asentí. Nos sentamos en el sofá, juntos. Muy juntos. La vela lanzaba sombras ondulantes en las paredes. Su pierna tocaba la mía. Su respiración, lenta, acompasada con la mía. Si te beso, no será un error, dijo. No contesté. Pero tampoco me moví. Entonces no lo hizo. Solo tomó mi mano, la llevó a su pecho, y la dejó allí. El latido. El temblor. La decisión. Y el miedo. Pero no al deseo. Sino a lo que vendría después. Los días comenzaron a fundirse uno en otro, como gotas de miel resbalando por el borde de una cuchara. No sabía en qué momento exacto dejé de resistirme a sus gestos, o si alguna vez realmente lo hice. Todo era tan lento, tan preciso, como si los dos fuéramos piezas de un mecanismo que había esperado años para activarse. Esa mañana desperté con una extraña determinación. Me puse un vestido de lino muy fino, de un color marfil casi invisible, con tirantes delicados y sin forro. No llevaba nada debajo.
cada pliegue de la tela parecía responder al viento, o a mis propios latidos. Me recogí el cabello en una trenza suelta, dejando algunos mechones caer sobre los hombros, y perfumé mis clavículas con esencia de flor de azahar. En la cocina, Emiliano cortaba piña y sandía. Estaba descalzo, con un pantalón ancho y una camiseta de tirantes. Sus rizos aún húmedos formaban ondas suaves sobre la frente. Cuando me vio, sus pupilas se dilataron ligeramente. Hoy se ve, comenzó, pero no terminó la frase. Solo me ofreció una taza de café. ¿Hoy qué? Hoy se ve como si el verano la estuviera esperando solo a usted. Bajé la mirada, con una sonrisa tenue. Pero por dentro era lava. Después del desayuno, me propuso visitar el cortijo abandonado cerca del río. Llevamos una manta, algo de fruta y su cámara. Yo añadí una botella de agua de rosas y un pañuelo de encaje que había sido de mi abuela. El camino fue silencioso, interrumpido solo por susurros de árboles y cigarras. Al llegar, extendimos la manta bajo un olivo viejo. Él instaló la cámara y comenzó a tomar fotos del paisaje. ¿Me permites hacerte unas fotos?, preguntó. Asentí. Me coloqué de perfil, el vestido marcando apenas las líneas de mi figura. Él dio unos pasos hacia atrás, buscando el encuadre. Luego otros hacia adelante, más cerca, hasta que su sombra se proyectó sobre mis pies. Gira un poco la cabeza, así, su voz era un suspiro. El clic de la cámara parecía retumbar en el aire. Y entonces, de improviso, me pidió que cerrara los ojos. Imagina que estás escuchando algo que te eriza la piel, susurró. Lo hice. Y de repente, sentí su aliento cerca. No me tocó. Pero su cercanía era casi peor. Sentía su calor, su respiración, la tensión invisible que nos unía como dos imanes apenas separados. Cuando abrí los ojos, él bajó la cámara. La dejó a un lado. No deberías mirarme así, dije, con la voz temblando. Y usted no debería estar tan cerca. No pasó nada. Pero ya todo había pasado. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama con un camisón ligero de algodón blanco, apenas rozando mis muslos. Las sábanas parecían piel. Mis pensamientos, un nudo de imágenes y silencios. A medianoche, salí al patio. El cielo estaba cubierto de estrellas. Él ya estaba allí. Sentado, con una copa de vino, los pies descalzos y la mirada perdida. Llevaba una camisa sin abotonar, y un aire de espera. Sin palabras, me senté a su lado. ¿No podías dormir?, preguntó. No. El silencio entre nosotros ya no era cómodo. Era vibrante. Como si cualquier palabra pudiera romper algo. Me acerqué a él, apenas unos centímetros. ¿Qué vamos a hacer con esto?, pregunté. No lo sé, contestó, con honestidad cruda. Su mano rozó la mía. Esta vez no se retiró. Ni yo. No hubo beso. Solo el peso de lo contenido. Y la certeza de que no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, me vestí con un mono corto de lino azul celeste, de esos que se atan al cuello con una cinta fina. Era fresco, ligero, y dejaba descubiertos los hombros y la espalda. Me puse un aceite de jazmín en los tobillos y pulseras de plata en los brazos. Cuando bajé, él me esperaba en la entrada. Hoy me toca a mí decidir, dijo. ¿Decidir qué? ¿A dónde vamos? Subimos al coche sin preguntar más. El camino nos llevó hacia la costa, hacia una playa escondida entre las dunas. Casi no había nadie. El viento olía a sal y a eucalipto. Me quité el mono y debajo tenía un bañador negro, sencillo pero elegante. Él me miró sin pudor, pero sin deseo vulgar. Con admiración. Con hambre, contenida. Entramos al agua. Nadamos sin hablarnos. Solo con los cuerpos. Me rodeó por detrás,
Sus brazos fuertes pero suaves. Su mejilla rozó la mía. Su aliento me acarició la oreja. No voy a tocar más de lo que me permitas, dijo. ¿Y si no digo nada? Entonces será lo más difícil que haya hecho. Me giré. Y lo abracé. No fue un beso. No fue carnal. Fue más íntimo que todo eso. Fue piel contra piel bajo el agua. Fue tiempo suspendido. Esa noche, cuando volvimos, preparé un baño con pétalos y espuma. Cerré la puerta, pero no la atranqué. Y él no entró. Pero me quedé esperando. No por deseo. Por necesidad. El último día comenzó con una llamada. Era Lorena. Su voz sonaba alegre, ajena a todo lo que había florecido en mi casa como una enredadera sin control. Camila. ¿Qué haría sin ti, de verdad? Encontramos una habitación para Emiliano cerca de Sitges. Le avisé y se muda pasado mañana. Qué alivio, ¿verdad? No supe qué contestar. Solo murmuré un, claro, qué bien, y colgué. 2 días. 2 días y una noche. Miré alrededor. El sofá, donde su mano sostuvo la mía. La cocina, donde su mirada me desnudó sin tocar. Las escaleras, donde me crucé con su olor por las mañanas. Todo parecía a punto de evaporarse, como si nada hubiera sido real. Me puse un vestido largo de algodón, blanco con flores pequeñas, tirantes que se enredaban en la nuca. El viento lo hacía ondear como un suspiro. En el cabello, un pasador antiguo de madreperla. No por él. Por mí. Para recordar que alguna vez fui alguien que podía ser deseada. Salí al jardín. Él apareció detrás de mí. Sin decir nada. Sabes que me voy, dijo. Lo sé. ¿Te parece bien? Me giré lentamente. No se trata de si me parece bien. Nos quedamos quietos, en ese momento donde los cuerpos dicen lo que los labios ya no pueden pronunciar. No quiero olvidarte, añadió, con la voz cargada de algo nuevo. Algo decidido. No lo harás, respondí. Pero eso no significa que podamos. Él dio un paso hacia mí. Su mano rozó mi hombro. No como antes. Esta vez era una despedida anticipada. Suave, intensa. Cargada de todo lo que no se atrevía a decir. Si te vas ahora, lo acepto, dijo. Pero si te quedas aquí un minuto más, no me iré. No contesté. Solo le tomé la mano. La llevé a mis labios. La besé una sola vez, larga, temblorosa. Y luego la solté. Él no dijo nada. Solo se quedó allí. Mirándome. Largo. Como si quisiera memorizarme hasta la última pestaña. Esa noche no dormí. El ventilador giraba sobre mi cabeza, lanzando sombras que parecían tocarme. Me recosté boca abajo, en mi camisón más fino, abrazada a la almohada. Mi piel ardía. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Al amanecer, me asomé a la ventana. Su coche desaparecía en la curva. No se despidió. No bajó. Pero me miró. Desde lejos. Largo. Denso. Punzante. Una semana después, la pantalla del móvil se encendió. Gracias por todo. No eres solo una mujer. Eres un camino. Un camino al que no tuve el valor de quedarme, pero que recordaré siempre. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo. Y lo apagué. Afuera, el viento agitaba las cortinas como una promesa. Una promesa que aún no sabía si se cumpliría. Pero entonces, como una sombra proyectada por algo que no debería estar allí, encontré en mi cocina su cuaderno de dibujos. No lo había llevado. Lo abrí con manos temblorosas. Y allí, en la última página, había un retrato. Yo.
Dormida. Con los labios apenas entreabiertos. Y una fecha escrita en la esquina inferior. Septiembre, tal vez.